trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, entre Israel y Yemen. Los huesos de Rabbi Shabazi serán enterrados en Israel, traídos desde el Yemen. Después de que los huesos de Benjamin Ze'ev Theodor Herzl, padre del sionismo, fueron traídos a Israel, se está haciendo grandes esfuerzos para enterrar también en Israel los restos de Rabbi Shalom Shabazi, uno de los grandes poetas y rabinos yemenitas. Rabbi Shalom Shabazi es uno de los más admirados y respetados rabinos entre los judíos yemenitas. Vivió en aquel país a lo largo del siglo XVII, una época extremadamente difícil para los judíos de aquellas comunidades. En aquel tiempo muchos judíos se vieron obligados a abandonar usos relacionados con el vestido o el tocador, y algunos fueron incluso exiliados en el desierto. Shabazi no solo fue un famoso rabino, sino también un gran poeta que escribió numerosos poemas profundos y llenos de simbolismo de todo tipo a lo largo de su vida, siendo un consuelo para su pueblo en medio de las tribulaciones y peligros. Uno de sus poemas más famosos es el titulado Iminalú, al que le pusieron música la cantante israelí Ofra Haza, el cantante Nissim Garame y otros. Sus primeras líneas dicen simplemente: incluso si las puertas del rico se cierran, las del paraíso nunca se cerrarán ante mí. Rabbi Shabazi, también llamado Abba Shalom Shabazi y Gaon Bnei Teiman, fue enterrado en Taiz, en el Yemen. Tuvo fama de hacedor de milagros incluso en vida, y su tumba se convirtió en punto de peregrinación por parte de quienes buscaban una bendición e incluso un milagro. Últimamente se han hecho muchas gestiones para traer su cuerpo a Israel, como parte de la celebración de los 60 años de la independencia del país. El rabino jefe sefaradí, Rabbi Shlomo Amar, respalda esta iniciativa. Los esfuerzos por traer a suelo israelí los restos de este rabino, carismático y poeta nacional llamado Luz de los Yemenitas, se unen a las gestiones que se están haciendo para traer a Israel los huesos de Rabbi Nachman de Breslau, enterrados ahora en la ciudad ucraniana de Uman. Hace apenas un mes, el rabino Israel Megabai, presidente de la Fundación Ohalei Tzadikim, que se encarga de preservar los cementerios judíos de todo el mundo, viajó a la ciudad yemenita de Taiz para colocar una nueva lápida sobre la tumba de Shabazi. Gabay, que no estaba al corriente de los esfuerzos israelíes por traer a Israel esos restos, pasó por numerosas penalidades y peligros, ya que los israelíes no pueden entrar en ese país, por lo cual se proveó de un pasaporte de otro país, levantando las sospechas de las autoridades del Yemen. Gabay adecentó la tumba y colocó sobre ella una lápida que dice: aquí yace un hombre de Dios, luz de la judería yemenita, Abba Shalom Shabazi. Y estamos en Estados Unidos. Los Estados Unidos financian un programa de seguridad para la juventud de la ciudad israelí de Sderot. La Jewish Federation de Estados Unidos han asignado fondos por valor de $400,000 como ayuda de emergencia a la juventud que trata de paliar los estragos causados por el bombardeo con cohetes que lanzan los palestinos desde Gaza. El comité ha declarado que admira la fortaleza de los jóvenes de la región
y añade, necesitan ayuda y un respiro en medio del diario acoso a que están sometidos por los cohetes de los terroristas. El dinero será destinado a sacar al menos una vez por semana a los jóvenes en la edad escolar, unos 2.000, y llevarlos a un entorno seguro. La medida está destinada a suavizar en ellos el trauma y la presión del día a día. Más de 100 cohetes Qassam han sido enviados últimamente a Sderot y zona circundante solo en esta semana última, algunos de los cuales han ocasionado heridas serias tanto físicas como psicológicas. En los últimos tiempos, 13 israelíes, 8 de los cuales eran de Sderot, han sido asesinados por los palestinos y sus cohetes. Los habitantes de esta ciudad israelí en la frontera con Gaza están cumpliendo un labor inestimable. Con su presencia, con su vida, guardan los límites del Estado de Israel, tarea que a veces se hace con un coste tremendo en vidas humanas. Y entre Israel y Estados Unidos, 6 cowboys israelíes van a cruzar los Estados Unidos del norte al sur a caballo para concienciar a la gente sobre el 60 aniversario de la fundación del Estado de Israel y para demostrar a los norteamericanos que Israel también tiene cowboys. Estos cowboys comenzarán pronto su aventura. Los 6 viajeros montarán caballos nacidos y entrenados en Israel y llevarán banderas israelíes. Su plan es cruzar el país de norte al sur, desde Canadá a México, a través de las montañas rocosas. De paso pararán en comunidades judías y cristianas. Uri Peleg, un ranchero de los Altos del Golán, organizador del viaje, dice que se lo van a tomar todo con calma y añade, somos jinetes muy experimentados y vamos a hacer jornadas de 19 millas al día para disfrutar del paisaje. Según Peleg, el objetivo principal de esta aventura es poner en el ánimo de la gente la celebración del 60 aniversario del Estado de Israel y que para eso se ha elegido solo a 6 participantes, ya que cada uno representa una década, 10 años de la historia reciente del país. El viaje supone una organización muy compleja y su coste se estima en $200,000. Los organizadores están negociando con sus patrocinadores y esperan que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Turismo respalden la iniciativa. Y desde São Paulo a Israel, el mural brasileño en Gan Shmuel. El mural Jóvenes en el Kibutz, realizado por el artista Jonathan Shimon para la Escuela Judía Renaissance de São Paulo en 1954, fue trasladado a Israel y se exhibe en la Galería de Arte del Kibutz Gan Shmuel. Como homenaje a la obra y al artista, la galería invitó a escultores en cerámica a sumarse a la muestra con sus propios trabajos, lo que redunda en una exposición de alto interés. Cada uno de ellos investigó y creó una escultura tomada en cuenta los elementos del mural. Ahí pueden verse escenas de niños bailando, jóvenes que cosechan naranjas y otros motivos del kibutz de esos años. Los trabajos se presentan en bases que tienen la misma superficie, con la intención de destacar claramente las escenas que representan. La exposición está abierta al público hasta el 23 de febrero próximo. Y hablamos de estudiantes. Los estudiantes en Israel, en ese caso. Los estudiantes creen posible otro holocausto. Nuevas encuestas dirigidas días antes del Día Internacional del Holocausto han llegado a esa conclusión. El 82% de la población estudiantil israelí apoya esa posibilidad.
La encuesta ha sido llevada a cabo en profundidad entre estudiantes de instituto y entre oficiales de IDF y soldados por el Instituto Mashua para el estudio del Holocausto. A la pregunta de cómo supieron lo que pasó en el Holocausto, la mayoría de los estudiantes, un 54%, dijo que supieron lo que había sido aquello a través de un viaje a Polonia. Otro 18% dijo que se enteraron a través de documentales y películas. Y un 12% indicó que había tenido conocimiento de aquello a través de sus clases de historia en el colegio. De vuelta en Israel, pero con Nueva York, 4.200 globos fueron soltados en Nueva York para protestar contra el lanzamiento de cohetes Qassam por parte de los palestinos de Gaza. El consulado israelí organizó un despliegue de globos para así concienciar a la población americana acerca del continuo envío de ataques con cohetes que impactan en las comunidades judías del sur. Los 4.200 globos rojos soltados el pasado jueves es un número igual al de los cohetes lanzados contra la zona de Sderot desde Gaza. Esta protesta fue llevada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Discutían el problema de los misiles enviados por los palestinos de Gaza contra territorio israelí. Es una forma plástica de pedir al mundo que se fije en la forma de actuar de los extremistas y terroristas asentados en Gaza. El cónsul israelí para los medios y para los asuntos públicos en Nueva York, David Saranga, dijo que la protesta pretende hacer ver el terrible peligro que supone una conducta de ese tipo por parte de los palestinos, y sin embargo son los palestinos los que ante el mundo ofrecen una imagen de sufridores, cuando son los israelíes las víctimas de una forma de actuar contraria a la convivencia internacional. Y para terminar, ya que estamos en la semana de los enamorados, un romance estilo Kibbutz Galuyot. Un descendiente de una comunidad judía que se extinguió hace tiempo, la comunidad judía china de Kaifeng, se casa con un novio olé de Estados Unidos en la Gran Sinagoga de Jerusalén. El responsable de Shavei Israel, organizador de la ceremonia, dice que no podría pensar en un sitio más adecuado para una ceremonia así. La boda de Shoshana Rebecca Lee de la comunidad judía china de Jewish Kaifeng con Ami Emanuel, nuevo olé norteamericano. La boda con 150 invitados, incluidos otros miembros de la comunidad judía china, fue organizada por Michael Freund, presidente de Shavei Israel, organización encargada de buscar a los judíos perdidos y devolverlos a Israel. La comunidad china de Kaifeng Florish tiene al menos 1000 años de antigüedad, a orillas del río Amarillo en China. Los primeros judíos que se asentaron ahí lo hicieron con motivo del comercio de la seda. En la Edad Media se llegó a encontrar con 5000 miembros. Tras la muerte de su último rabino en la primera mitad del siglo XIX, la asimilación y los matrimonios con no judíos llevaron a la comunidad a su casi desaparición. No obstante, unos 700 descendientes de aquellos judíos viven todavía en Kaifeng y muchos de ellos desean regresar a su antigua fe. Shoshana Rebecca Lee, de 29 años de edad, hizo aliyá en 2006 y recientemente completó sus estudios para la conversión. Ami Emanuel, de 25 años de edad, emigró a Israel desde Florida hace 2 años y medio. Este nuevo matrimonio trata de hacer su vida en el kibbutz Keturah, en la parte sur de la región de Araba. Y con eso terminamos. Que tengan una buena semana y hasta el lunes que viene.
Bienvenidos a las noticias del lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, en Estados Unidos, un judío observante de los preceptos religiosos esperaba en el aeropuerto de Boston para abordar su vuelo a Los Ángeles en un importante viaje de negocios y estaba obligado a tomar ese temprano vuelo ya que muchos asuntos dependían de ello. Abordó el avión y al tiempo de cerrarse las puertas recordó que había dejado sus tefilín o correas rituales en la sala de espera de la terminal. Preguntó a la azafata si podía regresar y recuperar sus tefilín, que se hallaban en un asiento a pocos pasos de la puerta. Ella le dijo que una vez que las puertas del avión se cerraban, nadie podría bajar de él. Sin aceptar esto, él preguntó si podría hablar con el piloto para que le diera un permiso especial. Seguramente él comprendería. El comandante de la nave le confirmó lo dicho por la azafata. El hombre no estaba dispuesto a perder el cumplimiento de su preciada mitzvah o precepto, ni permitir que sus valiosos sagrados tefilín se perdían tan fácilmente, por lo cual, sin saber qué más podía hacer, empezó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones: «Voy a perder mis tefilín, voy a perder mis tefilín». La tripulación le pidió que se calmara. Finalmente había provocado tal tumulto que la tripulación del avión le dijo que podía descender de la nave. Salió del avión, que despegó sin él. Era el vuelo United 175, el segundo avión que se impactó contra el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Su devolución le salvó la vida. Pero no terminó ahí. Al principio, los terroristas querían chocar contra ambas torres al mismo tiempo para maximizar la explosiva matanza. Después se supo que debido al alboroto que causó, el avión retrasó su despegue, provocando la diferencia de 18 minutos entre cada impacto de los aviones contra las dos torres gemelas. Este retraso permitió que miles de otras personas escaparan con vida de los dos edificios. Literalmente millares de vidas, sino que es que docenas de millares fueron salvadas debido a que un judío no abandonó sus amadas tefilín. Esta historia está documentada en Even in the Darkest Mountains por Zeev Breyer. Y de aquí viajamos a Londres. El llamado Oscar Schindler británico Sir Nicholas Winton, que salvó a cientos de niños judíos en Checoslovaquia de las manos de los nazis, fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Winton envió a 669 niños judíos a familias en Inglaterra y en Suecia. Ahora estamos en Jerusalén. Se proyecta levantar en Jerusalén un monumento a las víctimas de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre. El Ministerio de Interior israelí, por medio de Comité de Planes y Construcciones Urbanas, piensa construir en Jerusalén un memorial dedicado a las víctimas del ataque islámico terrorista que se ubicará en uno de los parques de la ciudad, en el Emek HaRazim o Valle de los Cedros. El Fondo Nacional Judío inició esta propuesta que llevará el escultor Eliezer Weishaupt. Además de ese monumento en Jerusalén, se proyecta erigir otros nuevos en memoria de las víctimas del 11 de septiembre en distintas ciudades de Israel, con asistencia de sus respectivos alcaldes y a iniciativa de Dov Schiff, padre de Haggai. Los pueblos y ciudades donde erigirán estos monumentos son Or Yehuda, Herzliya, Nes Ziona, Ashkelon, Eilat, Beersheba, Ashdod, Yahud y Rishon LeZion.
el más reciente, en una plaza de Rishon LeZion. Fue inaugurado en septiembre de 2007 por el alcalde Nir Nitzan y un oficial de la embajada norteamericana llamado Luis Moreno. Estamos todavía en Jerusalén y Jerusalén es la ciudad cristiana más antigua del mundo. Pero sin embargo resulta difícil saber cuántos cristianos actuales han nacido en ella, cuántos ciudadanos de esta ciudad de religión cristiana han nacido aquí, o cuál es su censo. Responder a esta pregunta estadística es difícil. El Ayuntamiento de Jerusalén habla de no judíos refiriendo a los nacidos en la ciudad pertenecientes a religiones distintas a la judía, es decir, entran en el mismo saco cristianos, drusos, musulmanes, mientras el Ayuntamiento mantuvo una estadística acerca de su población cristiana hasta 1995. Ya no considera hacer tal distinción desde entonces, según ha declarado un portavoz de la ciudad, pero su número ha aumentado ligeramente desde 1967. Y esta vez estamos en España. 30 judíos sefaradíes recibieron la ciudadanía española. El gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a 30 miembros de la comunidad judía sefaradí, de los cuales 20 de ellos son turcos y otros 10 venezolanos. Todos ellos alegan como circunstancias excepcionales su vinculación con España por su pertenencia a la comunidad de judíos sefaradíes y han demostrado que conservan profundos lazos emocionales, históricos y efectivos, además del reflejo cultural en sus costumbres. Las 20 personas de nacionalidad turca además han alegado el mantenimiento del idioma español. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente por real derecho cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales, como ha ocurrido en las que hoy ha resultado el gobierno. Todavía estamos en América. Donin, un judío norteamericano de 20 años de edad de Nueva Jersey, se singulariza y destaca por su condición de judío religioso, a pesar de que no se llama a sí mismo religioso. Está muy orgulloso de ser judío y asegura que su compromiso con el judaísmo es cada vez mayor. Recientemente participó en un Taglit viaje a Israel que, según él, incluía un profundo sentimiento espiritual. Dijo: antes de que llegáramos al muro de las lamentaciones, nuestro guía nos habló acerca del lugar y nos mostró fotografías de soldados de Israel tomando el sitio en la guerra de los 6 días. Después nos acercábamos al muro y yo me puse los tefilín y recé. Fue una experiencia extraordinaria. No soy una persona muy espiritual por naturaleza, pero sentí una profunda presencia de espiritualidad en mí que nunca antes había sentido. No es fácil de explicar, pero se apoderó de mí. Nunca lo olvidaré. Las carreras NASCAR se han convertido en muy populares en América del Sur, American South, y Donin es el único judío en la competición. Durante los pasados 3 años, Donin ha dejado su casa en Nueva Jersey durante el periodo de carreras de NASCAR, de marzo a noviembre. Nunca ha sufrido ataque antisemita alguno, aunque es consecuente de que en el aire hay a veces algún prejuicio, aunque nadie lo manifiesta abiertamente, pero algunos han tratado de convertirlo al cristianismo, diciéndole que así tendría más ventajas. El pasado año, Donin quedó primero en 4 de las 20 carreras NASCAR. La National Association for Stock Car Auto Racing, NASCAR, es la organización más importante de deportes del motor en los Estados Unidos. Y para terminar, hablamos del festival espiritual etíope llamado Sigd.
Sigd estuvo el pasado miércoles a punto de convertirse en un día de fiesta religiosa nacional en Israel tras la legislación presentada por el miembro del Parlamento Uri Ariel, que es de Ehud Leumi Mafdal, con aprobación inicial del Pleno de la Knesset. La moción, ostentada por parlamentarios de los partidos Shas, Meretz, Labour y Likud, pide al primer ministro responsabilizarse de la organización anual de esta ceremonia celebrada en Jerusalén por el Ministerio de Educación para dedicar parte del currículum escolar a aprender acerca de este festival. También podrán elegir los trabajadores si quieren tomarse el día libre ese día, cambiándolo por el Día de Jerusalén. El festival se celebra 50 días después del Yom Kippur, el 29 del mes de Heshvan. El festival Sigd está tradicionalmente marcado por miembros de la comunidad judía etíope y se traduce en una ceremonia religiosa en el Paseo Hes de Jerusalén. Keshim Doriken y la gente en una serie de plegarias en la lengua etíope de Gesh, llamado a todos a un regreso a Jerusalén y recordando a los fieles la necesidad de arrepentirse de sus faltas. Los que observan el antiguo festival ayunan ese día, pero en la actualidad es todo lo contrario. Jerusalén se convierte en una especie de escaparate de la comida etíope. Los Olim de Etiopía han conseguido mantener viva esta fiesta llamada Sigd, incluso tras haber emigrado a Israel. Con eso terminamos. Que tengan una buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias del lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, Israel y Estados Unidos recuerdan el 5º aniversario de la muerte del astronauta Ilan Ramon. Nacido en Tel Aviv, Israel, Ilan Ramon murió en la tragedia del Columbia el 1 de febrero de 2003 sobre el sur de los Estados Unidos, 16 minutos antes del aterrizaje, dejando a su esposa y 4 hijos. Ramon se graduó de la preparatoria en 1972 y en 1987 obtuvo una licenciatura electrónica y computación de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Ilan Ramon se graduó como piloto de combate en la Escuela de Vuelo de la Fuerza Aérea Israelí, IAF. Inmediatamente después de su graduación, combatió en la Guerra de Yom Kippur en 1973 con apenas 19 años de edad. Desde 1974 hasta 1976, Ramon participó en entrenamiento básico y operaciones en el A4. Desde 1976 y 1980 dedicó su tiempo al entrenamiento y operaciones en el Mirage 3C. En 1980, como perteneciente al equipo del establecimiento de la IAF del primer escuadrón de F-16 Fighting Falcon, asistió al curso de entrenamiento de la F-16 en la base aérea de Hillel Utar. Desde 1981 hasta 1983 sirvió como vicecomandante del Escuadrón B para el Escuadrón del F-16. En este periodo participó del escuadrón que destruyó la usina nuclear de Irak en 1981 y en 1982 participó en misiones de combate aéreo en Líbano durante la Operación Paz para Galilea. Desde 1983 hasta 1987, Ramon asistió a la Universidad de Tel Aviv.
Desde 1988 hasta 90 sirvió como vicecomandante A para el Escuadrón F-4 Phantom. Durante 1990 asistió al curso de comandantes de escuadrón. Desde 1990 hasta 1992 sirvió como comandante del Escuadrón F-16. En el periodo de 1992 hasta 94 fue director de la división del Departamento de Operaciones de Requerimientos. En 1994 fue ascendido al rango de coronel y asignado como director del Departamento de Operaciones de Requerimiento para el desarrollo y adquisición de armas. Estuvo en este puesto hasta 1998. El coronel Ramón acumuló más de 3.000 horas de vuelo en el A4, el Mirage 3C, y más de 1.000 horas de vuelo en el F-16. Ramón fue seleccionado como especialista de carga. Recibió entrenamiento para una misión del transportador especial con una carga que incluía una cámara multiespectral para el registro de aerosoles en zonas desérticas. En julio de 1998 comenzó el entrenamiento en el Centro Espacial Johnson en Houston, donde recibió entrenamiento hasta 2003. Voló a bordo de la misión STS-107 y registró 15 días, 22 horas y 20 minutos en el espacio. Fue condecorado posteriormente con la Medalla Especial de Honor del Congreso de los Estados Unidos y es oficialmente reconocido como Héroe Nacional de Israel. Y de aquí vamos a Inglaterra. El gobierno inglés anuncia un nuevo plan educativo que contempla enviar 2 estudiantes de cada colegio del país al campo de concentración de Auschwitz para concienciar a la juventud acerca de los horrores nazis y aprender in situ acerca del Holocausto y sobre el genocidio. Los estudiantes de entre 16 y 18 años de edad se reunirán con sobrevivientes del Holocausto y recorrerán el campo de exterminio. Podrán ver y leer la documentación nazi acerca de sus víctimas y ver las pilas de ropa, zapatos e incluso cabellos de las personas ahí asesinadas. El campo, convertido en museo en 1947, está dirigido por el Estado en el Memorial Museum del Auschwitz-Birkenau en Auschwitz y recibió 1,4 millones de visitantes en 2007. Los historiadores estiman que 1.100.000 personas murieron a manos de los invasores alemanes de Polonia en Auschwitz-Birkenau entre 1940 y 1945, asfixiados mediante el gas Zyklon B o de hambre, enfermedades. El Holocausto ha sido uno de los hechos históricos más significativos en la historia de la humanidad, según el ministro de Educación de la Juventud inglés, Jim Hyney. Y añadió, 6 millones de personas murieron no por lo que hicieron, sino por lo que eran. Sorprende sobre todo el mecanismo meticuloso propio de una industria organizada que aquellos asesinos siguieron para acabar con tantos millones de personas indefensas, mujeres, hombres, ancianos y niños. Sobrecoge pensar en cómo estuvo todo tan mecanizado para el proceso de matar en Auschwitz. El ministro también dijo que la juventud debe ver con sus ojos aquella máquina del crimen. Volviendo a Israel, el Estado de Israel celebrará la boda de 60 parejas de nuevos inmigrantes con escasos recursos económicos en Masada, como parte de las celebraciones del 60 aniversario de la independencia. El comité organizador de los festejos del 60 aniversario de la independencia de Israel decidió una boda especial para 60 parejas en Masada y con la presencia del rabino principal de Israel. La gran boda tendrá lugar en el sitio histórico y ante el maravilloso paisaje del desierto de Judea.
La ministra responsable de los festejos, Ruhama Abraham Balila, convenció al rabino principal sfaradí Shlomo Amar para que oficie la ceremonia religiosa del matrimonio de 60 parejas en un gran acto multitudinario, y las 60 parejas serán seleccionadas en todo el país entre quienes están inscritos en el rabinato para casarse. Luego se fijará la fecha de la gran boda. En caso de que la ceremonia no puede realizarse en Masada, es la explanada del Muro de las Lamentaciones. Cada pareja podrá invitar un número prefijado y reducido de personas, y después de la ceremonia religiosa se servirá un refrigerado. El comité organizador de los festejos del 60 aniversario de la independencia de Israel solventará todos los gastos. Esto simboliza más que nada el fortalecimiento del vínculo entre Israel y los nuevos inmigrantes. Es un gran abrazo que el país decide darle a los nuevos inmigrantes que eligieron construir aquí su hogar, explicó la ministra Ruhama Abraham Balila. Quién sabe, quizás cuando festejamos los 80 y 90 años de nuestro país podemos celebrar las bodas de sus descendientes, dijo la funcionaria. Vuelta a Inglaterra, los británicos aprenderán inglés por un programa educativo israelí. Una mujer israelí desarrolló un programa de enseñanza de inglés para niños que fue adquirido por los británicos para implantarlo en sus escuelas. Cuando las calificaciones de la educación israelí están en baja, Helen Doron, habitante del norte del estado, logró lo impensado: venderle un programa de enseñanza de inglés a Gran Bretaña. El método está destinado a niños desde los 3 hasta 14 años. Se basa en juegos, bailes y canciones que, repitiéndose, logran un alto nivel. Fuera de los británicos, el programa fue vendido a otros 20 países del mundo. Doron se mostró orgullosa que naciones angloparlantes con importantes recursos económicos recurrirán a Israel. Por la cesión de los derechos, la mujer recibirá $120,000. Los ingresos por la comercialización de libros de educación llegan en la actualidad a $500,000 al año. Hablamos de Tel Aviv, que tendrá un subterráneo. Shaul Mofaz, ministro de Transporte y Seguridad de Israel, aprobó una iniciativa propuesta por la municipalidad de Tel Aviv para comenzar la construcción de un subterráneo. El comienzo de las obras está previsto para junio próximo. Empezará en Petah Tikva, seguirá en el barrio religioso de Bnei Brak y ahí a Ramat Gan y culminará en Tel Aviv. Posteriormente se unirán Yafo y Bat Yam. Para el alcalde Ron Huldaí, el metro tiene como ventajas el menor costo y la mayor aceptación de los dueños de automóviles, que lo ven como un medio de transporte más ágil que el tren. El plan es una lucha de muchos años y será para el bien de todo Israel. Por su parte, el ministro Mofaz opinó que la construcción del subterráneo permitirá planificar de aquí a 30 o 50 años y conservar la urbe como centro general de negocios y cultura. Seguimos en Tel Aviv, una exitosa feria internacional de turismo sin la presencia de América Latina y España. El ministro de Transportes, Shaul Mofaz, fue el principal orador en la ceremonia de apertura de la Feria Internacional de Turismo del Mediterráneo que tuvo lugar en el Parque de Exposiciones de Tel Aviv el 8 de febrero. Junto con los pabellones de identidades turísticas de todo el país, cadenas de hoteles, compañías aéreas y otros servicios, se hicieron presentes los de 30 naciones extranjeras, entre las que se encontraron Ucrania, Rumanía, Hungría, República Checa, Bulgaria, Georgia, Croacia, Etiopía, Uzbekistán, Eslovaquia, Lituania,
Papúa y Nueva Guinea, Bélgica, Italia, Chipre, Austria, Marruecos, Alemania, Tanzania, Montenegro, Kazajstán, Tailandia, Bielorrusia, Sri Lanka y Corea. Grandes pabellones y con una particular inversión en diseño fueron los de Polonia, Grecia y Turquía. Llama poderosamente la atención que ningún país de habla hispano estuvo presentado en esta edición de la feria. Yo creo que es porque en España al mismo tiempo teníamos también la feria de turismo. Y para terminar, en el ejército de Israel, como es debido, hay oficiales y jefes de ambos sexos, por lo cual un instructor de reclutas puede perfectamente ser una mujer. No todos aceptan el hecho. Un soldado muy religioso se ha negado a ser instruido por una mujer sargento y ha sido enviado a la cárcel por no obedecer. Los soldados religiosos se negaron a entrar en clase cuando observaron que era una mujer la que impartía el cursillo de instrucción, a pesar de que los oficiales les hicieron ver que el rabinato veía con normalidad el hecho. Ellos se negaron a admitirlo. En castellano dicen a los que se pasan en el seguimiento de las reglas religiosas que son más papistas que el Papa. En cualquier caso, el servicio a la nación no debe verse interrumpido por pequeñeces de esta naturaleza. Terminamos aquí, que tengan buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Rusia. En un esfuerzo por detener el envejecimiento de la población judía de Rusia, la Federación de Comunidades Judías de Rusia, FEOR, planea ofrecer pagos mensuales a familias judías con 3 o más hijos. Los estipendios fueron anunciados el lunes en una conferencia en Moscú en celebración de los primeros 10 años de la fundación del FEOR, a la que asistieron unos 200 líderes judíos y personal de la Embajada de Israel, informó el diario Haaretz. A principios de año, debido a la preocupación gubernamental por el envejecimiento de la población rusa general, el presidente Vladimir Putin anunció beneficios financieros a parejas con 3 o más hijos. Pero mientras que el promedio de hijos en las familias rusas es de 1,4, entre los judíos es aún menor, 1,2. Por lo tanto, FEOR ha decidido continuar los esfuerzos del gobierno ofreciendo beneficios adicionales a familias judías con 3 o más hijos. Este estipendio alcanzaría los 2.500 rublos, unos 400 shekels. Nuestra meta para la próxima década es crear una comunidad más fuerte de jóvenes y familias, explicó el director ejecutivo de FEOR, Alexander Broda. Este dinero adicional es a veces lo que una familia joven requiere para tener otro hijo. Según estadísticas oficiales rusas, hoy viven en Rusia apenas unos 230.000 judíos. FEOR, sin embargo, estima que el número supera el 1.200.000, de los cuales 500.000 viven en Moscú. FEOR está planificando una encuesta abreviativa para intentar llegar a un número más exacto. De aquí vamos a Alemania. Alemania presentó un nuevo programa de becas por el cual músicos israelíes jóvenes podrán estudiar en la Academia de la Orquesta Filarmónica de Berlín. El programa, que ya cuenta con presupuesto asignado para los próximos 15 años, tiene por objeto también homenajear al violinista judío Bronislaw Huberman, fundador de la Orquesta Filarmónica de Israel. La canciller alemana Angela Merkel anunció esta semana la apertura de un programa de becas para músicos israelíes jóvenes
El programa de becas lleva el nombre del violinista polaco-judío Bronislaw Huberman, que tocó con esta orquesta hasta el año 1933. A partir de ese momento, Huberman se negó a continuar actuando en Alemania debido a la política nazi que impidió que los músicos judíos actuaran. En 1936 fundó la Orquesta de Israel, que hoy en día es la Filarmónica de Israel. El programa de becas fue creado con motivo de la celebración del 60 aniversario de la independencia de Israel y tiene como objetivo rememorar el valioso aporte realizado por Huberman. Así lo expresó la canciller Merkel al comenzar un concierto de la Filarmónica de Berlín bajo la batuta del maestro Simon Denis Rettel, en el que fue inaugurado el programa. El programa de becas para músicos israelíes jóvenes en Alemania ya tiene asignado un presupuesto para los próximos 15 años y se sostiene principalmente con aportes privados. De aquí viajamos a Israel. El informe de la pobreza publicado hace 2 días por el Seguro Nacional Bituach Leumi señala la estabilidad en las dimensiones de la pobreza en Israel, a pesar del descenso en varios otros índices. El nivel de la vida aumentó, pero la pobreza sigue igual. Esa es la principal conclusión del informe anual de la pobreza dado a conocer hoy por el Seguro Nacional. También aumentaron el salario real y el número de asalariados. Los investigadores se sorprenden del aumento del 2% en ingreso de los ancianos, que constituyen un 20% de los hogares. También continúa el aumento de las familias pobres con jefe de la familia asalariados. Este fenómeno se explica por el ingreso al mercado del trabajo de empleados a bajos sueldos y con puestos de tiempo parcial. En el informe se señala también un aumento de los últimos 2 años del número de niños pobres en unas 37.000 almas más. La tendencia a la estabilidad de los índices de pobreza continúa por 3er año consecutivo. El índice de familias cuyos ingresos cayeron debajo de la línea de pobreza sube levemente al 20,5% frente a la encuesta anterior. El 24,7% de los habitantes de Israel y el 35,9% de los niños viven en familias pobres. El 60% de las familias numerosas de 4 niños para arriba son pobres. Los datos señalan también que la zona geográfica caracterizada por un alto nivel de pobreza es Jerusalén y la periferia, tanto al norte como al sur de la capital. El informe también señala un aumento en el nivel de vida en un 2,3%. También creció el número de asalariados entre 2006 y 2007, en cerca de un 2%. El salario real creció en 1,6%. Se ha dado a un aumento en el salario mínimo real en un 3,6%. De aquí vamos a Estados Unidos. 2 fundaciones van a juntar sus esfuerzos para lanzar un programa universitario con la intención de crear una modalidad nueva de universidad de verano para estudiantes judíos. La Jim Joseph Foundation ha destinado $8,5 millones para desarrollar y poner en marcha el proyecto en 4 campos con el acento puesto en deportes, ciencias informáticas, ciencias y artes. Los líderes de estas 2 fundaciones dicen que es un intento de entrar en el mercado de las especialidades mediante un modelo que ya ha sido ampliamente abordado por las fundaciones filantrópicas en los años pasados. La finalidad de este programa es, según Jerry Silverman, director ejecutivo de esta fundación, aumentar la participación en el mercado de los judíos que no estudian en universidades judías, pero que asisten a esas universidades porque en las judías no se imparten esas carreras.
La Jim Joseph Foundation tiene como finalidad principal en que un número cada vez mayor de jóvenes judíos se interesan por vivir una vida judía y se familiarizan con los estudios realizados con el judaísmo. El director ejecutivo de la Fundación Jim Joseph Foundation, Chip Edelsberg, dijo que para él está claro que si se les da la posibilidad, los jóvenes optan por vivir una vida judía, pero eso es una gran ayuda, la inmersión religiosa y cultural durante un espacio de tiempo razonable, que puede ser de 10 días. De aquí viajamos a Israel. Hablamos de una ciudad árabe que se levantará en Galilea. El ministro de Interior, Meir Sitrit, anunció esta semana durante su visita a la ciudad árabe el-Fahem que su ministerio presentará a la brevedad ante el gobierno para su aprobación un proyecto para la identificación de una ciudad árabe, aclarando que se trata de una ciudad moderna en la cual cualquier pareja joven puede adquirir una vivienda como en cualquier ciudad moderna del mundo. Todavía seguimos en Israel. Kiryat Yam denunció a Google por calumnias. La ciudad norteña de Kiryat Yam demandó al gigante de Internet Google por difamación, según dijo un funcionario local, debido a una característica de su mapa de servicios en todo el mundo que muestra que la ciudad fue construida sobre las ruinas de una aldea árabe. La controversia muestra que funcionarios de la ciudad niegan que los árabes hayan sido desplazados durante la guerra de la independencia y Google defiende el permitir a cualquier navegante cambiar la información de los archivos de las localidades. Kiryat Yam es una ciudad de 40.000 habitantes en la costa mediterránea justo al norte del puerto de Haifa. Una entrada de Google Earth, una herramienta que le permite a los usuarios ver diferentes sitios del mundo, afirma que la ciudad fue construida sobre las ruinas de Rajavirina, una aldea árabe. Kiryat Yam prestó una denuncia ante la policía de Israel por calumnias, dijo el jefe de la ciudad, Nato Kirschman. Evidentemente eso no puede ser cierto porque Kiryat Yam fue fundada en 1945, remarcó explicando la denuncia el alcalde. Y de una israelí en Estados Unidos. Entre los eslóganes políticos del candidato demócrata a la nominación presidencial norteamericana se encuentra uno que dice en inglés "Yes we can", que se repite una y otra vez en un vídeo difundido por YouTube. En ese vídeo, numerosos artistas y famosos lo dicen o lo cantan, y entre ellos, a quien tenga un oído entrenado para percibir el hebreo, podrá escuchar la voz de la cantante israelí Maya Rubin decir "Ken anu yeholim". El vídeo fue lanzado para la campaña y para demostrar que no es cierto que el candidato es enemigo de Israel y amigo de los musulmanes. Rubin, cuya frase en hebreo está siendo utilizada en la campaña de Obama, dijo que el vídeo ha sido bien acogido por muchos en Israel. La actriz nació en Jerusalén y sirvió en el ejército israelí. Tras su servicio, se trasladó a Estados Unidos en 1998 para proseguir su carrera artística. Tiene 28 años y debutó como estrella en la película Milk and Honey, Leche y Miel. Hablando acerca de su deseo de estar en la campaña a favor de Obama, dijo que ella cree que se trata de un político inspirado, aunque Rubin, que viaja a Israel una vez al año, estudió ciencias políticas en Ramat Aviv University en Tel Aviv. Dijo que no se encuentra del todo comprometida con la campaña de Obama y que no conoce bien el perfil de su adversario político, pero que ella confía en él en relación con las relaciones en el futuro podría tener con Israel. Gracias por escuchar nuestras noticias y hasta el lunes que viene.